Digo que buenas tardes a todos y a todas, y para las personas que no me conozcan, soy Francisco Pérez, el presidente del Colegio de la Educación Social de Castilla-La Mancha. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a todas las personas que estáis eh, participando en esta actividad organizada por el CESTLM, en esta mesa de trabajo, colegiados del CESTLM, personas colegiadas en otros territorios, en otros colegios del territorio nacional, y también creo que hay por ahí alguna estudiante de alguna facultad de educación social. Bienvenidos a todos y a todas. También antes de empezar me gustaría agradecer al Consejo General de la Educación Social el habernos posibilitado esta sala para el desarrollo de esta mesa de trabajo. A Alejandro Moreno, compañero del CCLM y secretario general del Consejo, siempre por su iniciativa, y a Juani Serrano, nuestra secretaria, por el excelente trabajo en la organización de la actividad que, como digo, organizamos desde el CCLM a través de la Comisión de Ética y Deontología. Bueno, pues en primer lugar, y para ponernos un poco en contexto, decir que los diferentes perfiles de las personas con las que trabajamos, los educadores y las educadoras sociales, posibilitan la existencia de un mayor riesgo de sufrir algún tipo de agresión. Bien antes, durante o después siempre de la acción socioeducativa, ¿no? Pensad en diferentes situaciones de emergencia de las que trabajamos, que son muchas, o en la toma de decisiones controvertidas, como puede ser la retirada de tutelas, acogimientos, o pensad también, podemos pensar en el trabajo en Instituto de Educación Secundaria obligatoria, sobre todo si pensamos en esos institutos de difícil desempeño, como los cataloga la propia Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ¿no? Pero lo peor de todo esto es que hemos asumido que estos riesgos son inherentes al trabajo socioeducativo. Por decirlo de otra manera, vienen con la profesión y sufrimos insultos, empujones, falta de respeto, agresiones físicas y en casos extremos, como ha sido el caso de la compañera Belén, pues llegando incluso hasta la muerte, ¿no? Pero es que además estas agresiones provocan multitud de bajas laborales por estrés y depresión y con lo que llamamos también el síndrome del quemado, ¿no? Lo más paradójico de todo esto es que algunas mutuas además no consideran que este daño psicológico que pueden provocar las agresiones no las consideran como enfermedad profesional, ¿no? Lo que resulta más que evidente es que desde los colegios profesionales tenemos que reflexionar sobre el asunto y poner el foco en el cuidado de los y las profesionales. Precisamente de la ética del cuidado y de la dignidad profesional en contextos de riesgo es de lo que a continuación nos va a hablar el compañero Alejandro Moreno, compañero, como he dicho anteriormente, de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, y además secretario general del Consejo General de Colegios de Educación Social. Así que reitero la bienvenida y que pasemos una buena tarde. Cuando quieras, Alejandro. Gracias, Paco. Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos. Bueno, a ver, van a ser como unos 20 minutos de charla, pero tiene una parte de preguntas. Es un poco difícil hacer preguntas al grupo cuando no estamos todas en la misma sala o en la misma aula. Así que os pido que respetándonos los turnos de palabras, pues podamos participar, porque es que si no, ni yo soy un experto, ni tengo la opinión que válida, ni nada. O sea, creo que el conocimiento como mejor funciona es cuando se comparte, ¿vale? Desde ahí vamos a ver una pequeña presentación, me vais a oír hablando de fondo y os invito a hablar cuando queráis. No levantéis la mano porque yo no lo voy a ver, simplemente pues decir, Alejandro, por favor, si alguien no pudiera hablar, yo también tengo activado el chat en la conversación para poder leerlo si es que alguien no puede decirlo, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ella, ¿vale? No es lo mejor para no quedarse dormido a las 5:30 de la tarde, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Mm.
A ver si se quiere abrir. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, Alejandro, se ve bien. Vale, en primer lugar, pues os quiero dar las gracias a todas y a todos por estar, por querer participar en esta charla, por estar aquí, por seguir aquí, por sostener el trabajo de la educación social cuando parece que el mundo se cae. Y es que hace unos meses parecía que la educación social estaba debilitada a raíz del asesinato de nuestra compañera y desde mi mirada ha crecido la educación social, ha crecido nuestra presencia en la sociedad, en los despachos, en la administración, en los medios de comunicación y también en la calle. Os vengo a hablar de ética y sé que, bueno, pues permitidmelo un ratico esta tarde. Hablaré también del cuidado y también de la dignidad, que son unas palabras muy grandes y casi un poquito incómodas en estos tiempos que vivimos, pero creo que son absolutamente necesarias. No podemos seguir hablando de la educación social como si no hubiera pasado nada. El, el fatal asesinato de Belén pues nos tiene que poner en jaque de lo que nos ocurre, porque sí que pasa. Y es que además está pasando ya. Y una de las últimas consecuencias ha sido la de Badajoz, pero todas y todos sabemos que no será la última situación, ojalá sea el último asesinato, pero en una situación de riesgo que vivimos al trabajar en este tipo de trabajos. A menudo, cuando hablamos de cuidado en nuestro ámbito, tiende a hablarse como de algo blando, de algo suave, de algo maternal, y como si fuera algo extra, como un añadido a la intervención profesional que desarrollamos. Preparando un poco una fundamentación teórica, a estas horas cualquiera se arriesga a hacer una fundamentación teórica del cuidado, pero me salían las autoras Joan Tronto y Carol Gilligan, dos referentes que explican un poco el cuidado como una práctica política y no solo emocional. Hay varios estudios en Internet. Si no os habéis quedado con el nombre, luego cuando tenga la oportunidad de escribir en el chat, os pongo los nombres. Eh, Hay documentación suya, hay estudios suyos en Internet que podéis acceder de forma gratuita. Ojo, el cuidado no es suavidad. El cuidado, y desde mi mirada, es radical, forma parte de la raíz de la educación social. Es una forma ética, desde mi mirada, de estar en el mundo y de cómo entender la educación social. Es entender que todas las personas, también nosotras y nosotros, somos personas vulnerables y que el vínculo que tejemos en nuestro trabajo no es solo técnico. La educación social no solamente es técnica, es también humana. Pensemos por un momento. Una educadora social que acompaña a un joven en un centro de medidas judiciales y que a pesar de recibir su silencio, su rabia o incluso su amenaza, esta profesional decide quedarse. Y no es por ingenuidad, es por compromiso, ¿no? Eh, esa primera perspectiva. ¿Qué ocurre si tomamos decisiones difíciles guiadas por el cuidado? Os pongo un ejemplo. Un profesional que decide no sancionar a un joven no por la debilidad que siente hacia este chaval, sino porque comprende el contexto en el que se encuentra la conducta que ha desarrollado el chaval. Esto no significa justificar la omisión de la decisión que tiene que tener, sino que implica intervenir desde otro lugar. Y eso es lo que yo entiendo como ética del cuidado, al resistir cuidando. ¿Quién entiende? Aquí ya os lanzo la primera pregunta. ¿Quién entiende lo que es la presencia ética? Y ahora quito la cámara para que podamos hablar. Sentiros libres de hablar cuando veáis y cuando queráis.
La, la presencia ética no es solamente hacer, es estar, acompañar y sobre todo no abandonar, ¿no? Es un poco como cuando se habla de ese concepto de la presencia ética, la entendemos desde ahí. Sin volver a poner la presentación, os propongo un ejercicio de una forma individual para que podamos participar todas y todos. Si alguien lo quiere compartir, lo puede compartir. Recordad individualmente algún momento de vuestra trayectoria profesional donde elegisteis quedaros en un sentido profesional y ético, en lugar de apartaros. Hacer ese ejercicio individual y si hay alguna persona que lo quiere compartir, está a tiempo de poder hacerlo. ¿Vale? Es verdad que es un ejercicio muy personal para personas que tampoco os conocéis aquí todas, pero bueno, respeto la decisión individual de cada persona de quedárselo para ella o para él. Vamos a seguir con la presentación. ¿Hay alguien que quisiera comentar algo? Sí, bueno, Alejandro, yo quería decir que al final la reflexión también es que cada día elegimos quedarnos. Pero después de algún episodio concreto, Carmen, Claro, sin llegar al final, no todos los días hay episodios concretos, pero cada día que tú decides volver a tu puesto de trabajo, volver a ejercer la profesión de educador social, hay un compromiso ético por llevar a cabo la profesión, por actuar con dignidad, porque haya dignidad con los usuarios con los que trabajas, porque haya un vínculo ujú, y porque sobre todo que lo sostenga algo educativo. Yo, muy yo también, interesante, Carmen. yo también quería hacer un comentario. Estamos hablando, soy Juan Bautista. Estaríamos hablando de aquello de dar la mano, manteniendo la mirada, pero a la vez desde una distancia, que sería cómo se engloba todo, ¿no? Y yo quiero compartir una experiencia que tuve. Cuando trabajaba en un centro terapéutico de drogodependientes, sufrí una agresión. Fue una cosa como muy puntual. En una conversación que se transformó un poco en discusión, la reacción del usuario fue que soltó un guantazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, esto además era en un contexto de equipo y tal, había más profesionales. Cuando se traslada a la reunión de equipo, de alguna forma yo había analizado la situación y había analizado por qué había sucedido eso. Entonces, lo analizaba desde el punto de vista que quizá no había manejado yo bien el discurso y le había creado a él una situación en la que la única reacción que le venía a la cabeza era la agresión. Cuando esto se ve en el equipo, automáticamente el equipo protege la situación y lo protege de una forma en la que el análisis que lo hace desde la distancia. O sea, yo estaba muy metido en la cuestión y no tenía suficiente distancia para evaluarlo de una forma más objetiva, pero el resto de los compañeros sí lo hicieron. Y entonces pues se tomaron determinadas medidas y tal, y al final, fíjate, yo las discutía, pero luego me di cuenta que precisamente el análisis desde la distancia había permitido hacer un enfoque más adecuado. Gracias, Juan. Gracias por contar algo personal. ¿Os parece que sigamos? Bueno, ya hemos dado el salto a ver si entra la siguiente diapositiva. Pues con la violencia que se ve, que no se ve, pero que se sufre, ¿no? La otra cara de nuestro compromiso profesional son las agresiones que muchas y muchos sufrís y sufrimos en el ejercicio de nuestro trabajo. El término violencia pasiva institucional hace mención
a cuando no se reconoce el daño, cuando se calla y cuando se exige continuar como si no pasara nada. Y ojo, no es un tema aislado, no es una excepción y sobre todo no es normal que ocurra eso. Las agresiones verbales, las físicas, las amenazas, las psicológicas, los destrozos que supone trabajar, o sea, en un contexto y en situaciones así, las noches sin dormir, la ansiedad, la desmotivación por el trabajo e incluso el miedo al volver al mismo lugar y la sensación de abandono institucional que muchas veces se tiene trabajando en esto. Y es que además eso es la violencia institucional. Y también desde esta perspectiva, también es violencia institucional cuando los protocolos no son claros, cuando las direcciones y coordinaciones minimizan lo que ocurre, cuando te piden comprensión, cuando tú eres la persona que trabajas y que ha sido la agredida en ese caso, y que te digan esa frase de, bueno, es que ya sabes dónde estás trabajando, ¿no? Eh, desde ahí hay que distinguir un poco lo que es la violencia directa, las agresiones directamente, con la violencia simbólica, que es más el desprestigio, la invisibilización, el desprecio profesional hacia nuestra profesión. ¿Dónde está entonces la ética cuando se tolera lo que consideramos intolerable? Mirad, lo oí hace poco de unas compañeras educadoras sociales en servicios sociales de Guadalajara, que decían que el silencio institucional también es una forma de violencia hacia nuestro trabajo y que el olvido no es neutro. Me llamó tantísimo la atención que dije, jo, es que de alguna forma se tiene que hablar de ello. Lo oí el día de la manifestación de que reivindicábamos mejores recursos y mayores inversiones para evitar lo que ocurrió en Badajoz hace unos meses. Os planteo una nueva pregunta. ¿Qué actitudes hemos llegado a normalizar en nuestros trabajos que unas personas que estén fuera del ámbito social no estarían dispuestas a aceptar? Pensar un poco y quien quiera comentar, que comente. ¿Qué actitudes normalizamos? Normalizamos que nos hablen mal, el usuario, normalizamos que no cobrar en nuestros salarios, por ejemplo. Venga, me Es nazca muy... otra vez, Alejandro. Hola. Carmen, habla y hay otra persona intentando hablar, pero no me he fijado quién es. Carmen, Vale. habla tú, porfa. Nada, yo en mi caso, es verdad que la experiencia me dice que hemos normalizado pues, las exigencias, la inmediatez, pues, el que te falten el respeto y normalizarlo, el insulto, aunque sea de una forma más, como más fina, pero sí hemos normalizado cosas que yo me imagino que en otros contextos, en otros trabajos no se toleran. Ujú. También la premura de tiempo, el que hay que hacer determinado trabajo con cierta rapidez, hemos normalizado que hay poco tiempo de descanso, hemos normalizado también que dependiendo de dónde se trabaje, tenemos un salario o tenemos otro. Es decir, un caso claro y que me viene ahora mismo a la memoria, y hay compañeros aquí que pueden ratificarlo, son las reivindicaciones de la plataforma para la equiparación salarial de los servicios sociales. No puede ser que profesionales contratados por el ayuntamiento cobren menos que los educadores y educadoras sociales que están en plantilla en la propia Junta de Comunidades desempeñando el mismo trabajo. Es decir, y eso, de una manera u otra, se ha ido normalizando durante muchos años hasta que esto de alguna manera explota y surge un movimiento espontáneo para que esto cambie. Pero eso se ha normalizado durante muchísimos años. Y el trabajo que han desempeñado los compañeros y compañeras en servicios sociales de ayuntamiento no es para nada de inferior calidad ni peor trabajo que el que han desarrollado los mismos compañeros que trabajan en la Junta de Comunidades. Más ideas. Muy Ana, buenas. Sí, gracias. Ana, sí. soy Ana, no sé cuántos estamos en el grupo, es que me he incorporado un poquito más tarde. Y Ana, te no escuchan sé, 25 personas.
¿Perdón? Te escuchamos 25 personas. Ah, vale, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, pues yo soy Ana, soy educadora de una residencia de aquí de Madrid, pertenecemos a Lamas, o sea que directamente es de la Comunidad de Madrid y es una residencia pequeñita de 12 chicos, menores, bueno, adolescentes migrantes no acompañados. Para contestar a tu pregunta, una de las cosas que se está normalizando, y yo he pasado el año pasado muy complejo, muy duro. Yo siempre digo que soy una joven graduada de 50 años, tengo 57 y llevo 7 trabajando con menores, pero empecé a trabajar con 50, ¿no? Cuando me gradué y me apasiona mi trabajo. De hecho, yo me fui a Marruecos a formarme porque necesitaba adquirir conocimientos que me faltaban, ¿no? Y entender muchas cosas. Me gusta y me apasiona mi trabajo, pero el año pasado estuve a punto de abandonar. Y estuve a punto de abandonar porque nos encontramos en una situación en la que de 12, 4, 5 eran, 5 chavales, eran, bueno, o sea, yo tenía la sensación, pero no era solamente yo, que nos pagaban mensualmente porque nos maltrataran. Suena muy duro, pero es una realidad. Y de hecho, al final tuve que ir al médico con un ataque de ansiedad porque vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando y llega un momento que ya tu cuerpo, tú sigues adelante, tú puedes con todo, es como, bueno, esto, pero tu cuerpo ya llega un momento que explota. Y la cuestión está en que tenemos, en mi caso, bueno, en nuestro caso, tenemos chavales que vienen con unas expectativas como si fuera, como soy menor, uno lo dijo claramente, es que soy menor, no te enteras, es que yo puedo matar a una educadora y no pasa nada. ¿Sabes? O sea, ese concepto que muchos de ellos tienen de puedo robar y no pasa nada porque soy menor, puedo entrar al Mercadona y puedo coger lo que sea porque está ahí y soy menor, me tienes que dar esto, esto y esto porque soy menor y exigiendo. Entonces, pero cuando ya estás con chavales, que estamos hablando de chavales con muchas causas, o sea, con muchas causas, con acumulación de causas impresionantes, y que no pasa nada, y que celebran las libertades vigiladas, y ven que no pasa absolutamente nada, pues eso a ellos les hace más fuertes, les refuerza. Y al final, pues por mucha autoridad que tú quieras trabajarte con ellos, porque además la autoridad es algo que ellos tienen o no tienen, o sea, tú no, ellos saben cuando alguien tiene autoridad y cuando no, ¿no? Pero claro, después de que pasan muchos hechos, te das cuenta que esa impotencia que vas acumulando, eso es muy grave. Y ellos sienten que son impunes ante todo. Y eso hay que cambiarlo porque para los propios chicos que están aquí viviendo con esos chicos que tienen causas y que aquí tienen esas actitudes tan agresivas, es que no les estamos protegiendo. Ni a ellos, porque no les estamos dando realmente lo que necesitan, que es otro tipo de recursos, ni a los que están aquí, que tienen hábitos más normalizados y actitudes normales. Entonces, ¿hasta qué punto lo que estamos haciendo es, vienen chicos, les metemos en centros, sean públicos o privados, da igual, porque como la ley dice que tenemos que tenerlos tutelados, pues da igual en qué condiciones, ¿no? Y da igual en qué condiciones, tanto para los chicos como para los equipos. Y creo que eso es nefasto para la integración, los guetos que se construyen, porque lo que se construyen son guetos y eso va en contra de cualquier integración. Y no sé, creo que
son muchas cuestiones que al final todo lleva a un tema importante, que es cómo trabajar esta cuestión, pero es que hay muchas cosas que tenemos que valorar, ¿eh? Mirad, reconozco que trabajamos en contextos difíciles, que las personas a las que acompañamos muchas veces viven situaciones de dolor, de abandono, de traumas y que las instituciones y las administraciones están colapsadas. Pero que esto no justifica que la violencia se normalice, que no debe formar nunca como parte del trabajo del trabajo de la educación social, ¿no? Eh, Esto es más grave, nadie tiene derecho a insultarnos, ni a amenazarnos, ni a humillarnos, nadie. Y esto es aún más grave cuando se normaliza y cuando se forma parte del paisaje normal de nuestro trabajo y las agresiones dejan de ser algo excepcional para ser algo del día a día. No se trata de culpabilizarnos, sino de preguntarnos quién cuida a las personas que cuidamos, ¿no? Es una pregunta bastante retórica, pero que es real. Eh, la trampa de la vocación es el término vocacionalismo como una ideología, entendida como que la idea del sufrimiento dignifica. Cuando hablamos de sufrimiento nos viene mucho la idea de, bueno, como nuestra herencia educativa es católica, pues estamos más acostumbrados a sufrir. Bueno, pero no hay derecho a eso. Eh, Durante años, yo que llevo muchos años trabajando, Ana y al resto del grupo, yo he oído que no, es que esto lo hacéis por vocación, como si con esto ya bastara. Si fuera un comodín para justificar la precariedad, la exposición, lo que hablabais de guardias que duran mucho, recursos escasos, falta de, pues tenéis un sueldo más pequeño porque todo es vocacional y no necesitas ni un buen salario, ni estabilidad, ni salud mental. La vocación no paga las facturas, no paga el alquiler, no reemplaza la salud mental que se merma con el trabajo que desarrollamos. Es un poco la idea de la vocación, lo de Confucio, esta frase de elige un trabajo que te guste y no volverás a trabajar en toda tu vida. A mí me encanta la educación social, pero no funciona, ¿no? La dignidad profesional, o sea, si tuviéramos toda la tarde, podríamos hablar de cómo vinculamos la dignidad con el autocuidado. ¿Vale? Cuando hablamos de dignidad profesional, deberíamos de hablar de derechos, de un derecho a ser respetado, de un derecho a ser cuidado, a tener condiciones laborales justas y a poder poner límites. Ana nos lo ponía con sus ejemplos. O sea, esos chavales que se creen que no hay límites. Y también a decir no puedo más, fundamentalmente como trabajadoras y como trabajadores. Porque muchas veces lo que vemos no son solo las agresiones externas, compañeros agotados y tristes, que ya no creen en lo que hacen y que siguen porque no saben cómo poder irse de los sitios y tampoco saben cómo hacer para no romperse, ¿no? Eso también es violencia laboral. Y también tenemos derecho a decir que no estamos bien, sin tener una sensación de culpabilidad por ello, ¿no? Recuerdo hace unos años que una compañera que después de una agresión pidió una baja por ansiedad, no por el golpe o los golpes que recibió, sino por la ansiedad que sufrió posteriormente. Mucha gente dijeron que era una exagerada. A mí, y es mi perspectiva, me parece un ejemplo de valentía el demostrarlo. Los cuidados institucionales, protocolos sí, muy bien, pero presencia también. Cuando hablamos del cuidado organizacional o institucional como cultura y no como un protocolo aislado, la idea de crear seguimientos emocionales, no solamente una baja médica, sino que se note que faltas, que se pregunte cómo estás, cómo te encuentras y no solamente qué es lo que te ocurrió, ¿no? Alguien que llame para saber cómo estás, para hablar de lo que ha ocurrido, para saber que estás acompañado y para que te cuiden como profesional y como persona. Tenemos que crear, y ahí como llamar a todas y a todos, crear organizaciones que entiendan el cuidado no como un gasto, sino como una inversión ética
que hagamos a los demás. Pensar un poco en la cultura del cuidado, en las intervisiones como una estrategia de herramienta de salud colectiva, no desde una perspectiva de alguien por encima o externo a los grupos que orienten, sino que vosotras y vosotros como grupos, como equipos de trabajo, podamos ver cómo estamos, cómo nos encontramos, cómo nos sentimos y poder compartir. Yo lo tenía preparado con un ejemplo de una situación laboral que viví en un equipo de trabajo que se autorregulaba emocionalmente y fue una experiencia maravillosa. O sea, podría estar hablando toda la tarde de ella, ¿no? Pero bueno, hay el tiempo que hay. Eh, Cuidar, reconocer, agradecer y os invito a ser la generación de educadoras sociales que pensemos qué legado queremos dejar en el futuro. Un legado de educadoras y de educadores sociales que aguanten el silencio o que transformen la educación social desde el cuidado. Es un poco, perdonad este acelerador, esta aceleración última, pero es que ya se me ha ido la hora, lo siento para las otras personas, pero bueno, pues la importancia del cuidado, cuidar no es aguantar todo, cuidar es poner límites y también saber decidir cuándo necesitamos ser cuidadas y cuidados, ¿vale? Es un poco la parte de la charla. Luego habrá, después de las experiencias, un ejercicio práctico donde también podremos participar, hablar y escucharnos todas y todos. Gracias, Alejandro. Pues efectivamente, es que todo el tiempo vuela y tal y como lo teníamos organizado, vamos un poquito pasados de tiempo. Bueno, tal y como habíamos organizado esta jornada, a continuación tendríamos que dar paso a la mesa que lleva por título La agresión en el ámbito del trabajo. Van a intervenir 4 personas y hemos querido que intervengan 4 personas de distintos ámbitos, o como diría nuestro compañero Nacho, que trabaja en distintos sectores de actividad dentro de la educación social. A él no le gustaba hablar de ámbitos. Entonces, paso, si os parece, a presentar a estas 4 personas. Va a ser una mesa redonda en la que vamos a dialogar sobre cuestiones relacionadas con la violencia que de una u otra manera sufrimos los educadores y las educadoras sociales. Y a continuación terminaremos con un taller participativo donde abriremos la palabra a todo el mundo para que podáis contar las experiencias que consideréis. Paso a presentar a las personas que van a intervenir en esta mesa de trabajo. Por un lado está Irene Jiménez López, que es compañera de Junta de Gobierno, con amplia experiencia en servicios sociales, ámbito o sector de actividad en el que durante muchos años ha desempeñado la función de coordinadora. Tenemos también a Carmen Toledo. Bueno, Irene está por ahí, pero está por ahí por un pueblo de Cuenca, ¿verdad? Por San Clemente. Tenemos también por ahí a Carmen Toledo, desde Albacete, con amplia experiencia en el trabajo con menores, en el Centro de Acogida y Breve Estancia Arco Iris de Albacete y actualmente trabajando en Albaidel. Tenemos a Fernando Rodríguez, está por ahí por Cuenca también, con muchos años de experiencia en el ámbito de la discapacidad y actualmente desempeña su labor en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca. Y la cuarta persona que va a participar es Juan Bautista González, al que seguramente todos y todas conocéis, vicepresidente del CESTLM, con amplia experiencia en atención a personas con adicciones, como él mismo ha dicho. Ha sido jefe de la sección de menores en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo y es el actual coordinador regional del sector autonómico de servicios a la ciudadanía de Comisiones Obreras. Para el que no le conozca, fácilmente identificable porque tiene justo detrás de él el cartel de Comisiones Obreras, ¿no? Entonces, para comenzar y para romper el hielo, si os parece, yo creo que todos y todas conocemos algún caso de algún tipo de agresión a educadores o educadoras sociales, pero no sé si vosotros y vosotras lo habéis sufrido en vuestras propias carnes, en primera persona. Carmen, Juan, Irene, como queráis, Fernando. Bueno, pues puedo empezar yo, Paco, si te parece. Sí.
Yo llevo trabajando en servicios sociales de atención primaria desde hace más de 30 años. Entonces he tenido muchísimas experiencias a lo largo de todo este tiempo. Es verdad que yo he tenido la suerte de que no me he encontrado en ninguna situación donde haya podido tener agresión física, pero en alguna ocasión, es verdad que muy pocas veces, sí que cuando encontramos a personas que atendemos y que estamos acompañándoles, que en un momento dado de la intervención, pues no le gusta lo que le decimos o creen que no nos hemos implicado lo suficiente en la intervención y entonces pues sí que tienes pues a lo mejor algún insulto, falta de respeto, pero creo que es muy importante la formación que tengamos y los recursos personales y habilidades para intentar que ese conflicto no vaya a más. Pero si hubiera ido a más, no estamos respaldados por nada, no nos sentimos que tenemos un ambiente de seguridad, ni que si ocurriera algo, que alguien nos iba a amparar enseguida. ¿Alguna medida que hemos tomado cuando hemos visto la posibilidad de que podría haber alguna agresión y tal? Pues hemos llamado a la Guardia Civil para que estuviera alrededor del centro de servicios sociales, por si acaso. Pero bueno, y sí que han acudido, pero no ha ido a más. Pero donde nosotros sí que encontramos bastante dificultad y sentimos, la verdad, bastante ansiedad e incertidumbre, sobre todo en los casos donde hacemos declaración de riesgo de menores o de desamparo. ¿Por qué? Porque, claro, la familia no admite esa declaración ni esa medida. Entonces sí que tenemos miedo de que nos puedan agredir o que nos puedan, no sé, que puedan hacer algo cuando vamos por la calle y tal. No ha ocurrido, ¿eh? Pero sí es verdad que hemos intentado que ellos no piensen que somos nosotros los que hemos los que hemos hecho el informe y siempre han pensado que había otras personas, pero eso sí que son situaciones de riesgo. No las hemos tenido, es verdad, porque eh, hemos intentado pues hacerlo de alguna forma para que la familia no piense que hemos sido nosotros quienes hemos dado la comunicación. Pero aunque no hayamos tenido situaciones difíciles, se pueden llegar a dar y no tenemos respaldo institucional, no sabíamos qué hacer ante una situación. No creo que nos entenderían la mayoría, bueno, apoyo institucional tendríamos muy poco apoyo institucional y, y no entendería los compañeros que no están en el sector ni siquiera las quejas o pues a lo mejor es que no lo has hecho bien, pues a lo mejor es que es tu trabajo, pues entonces sí que estamos un poco, yo pienso que estamos un poco abandonados en ese sentido. Luego hacemos muchas visitas a domicilio. Las visitas a domicilio a veces son difíciles de llevar a cabo. Ahí estamos a veces en situaciones de riesgo también. Mm. Yo creo No, Irene, te has contestado a todas las preguntas que tenía yo en mi cuestionario. Solamente había preguntado si habíais vivido en primera persona algún tipo de agresión o lo habéis pillado cerca, ¿no? Quiero decir, no es por cortarte, es por reconducir un poco el tema, ¿no? sí. Sé que Juan ya nos ha contado anteriormente un caso que él ha vivido de agresión. No sé si quieres añadir, Juan, alguna cosa más o algún otro caso. Sí, hombre, yo he vivido más situaciones de violencia, ¿no? En el tema, porque trabajé durante mucho tiempo en contextos un tanto complicados. Hay una cosa que sí también me apetece compartir, que es cuando acababa de aterrizar a menores en la sección, pues un día se produce una situación tensa con una intervención que estaban realizando con una familia, una psicóloga y una trabajadora social. Y entonces, bueno, pues se alborota ahí un poco
el ambiente y interviene el de seguridad. El compañero que estaba de seguridad interviene pues para como tranquilizar un poco, pues estaban dando voces y tal. Se reconduce un poco el asunto, pero eso se deriva luego en amenazas por parte del padre de los menores, que hacia el de seguridad. Amenazas además personales. O sea, te voy a buscar, sé por dónde vives, y tal, ¿no? Amenazas graves ahí. Y entonces, bueno, pues de hecho se crea un alboroto y tal, incluso se llama a la policía, no hace falta que llegue la policía porque se marcha. El asunto es cómo se aborda este tema luego en el equipo. Precisamente la psicóloga y la trabajadora social querían seguir trabajando con la familia porque había una opción que había dicho la jefa de servicio, que era no permitir que volvieran por los despachos estos padres. Pero ellas, como estaban llevando el caso, y era un caso complicado con varios niños tutelados y tal, querían seguir con el asunto. Y entonces veían que había que seguirlo trabajando. Y claro, eso contradecía porque se había creado una situación muy tensa hacia el personal de seguridad y además por el perfil del hombre este era como que esto se iba a repetir porque había como cierta fijación, ¿no? ¿Cómo se abordó? Ellas querían dejarlo pasar. Querían dejarlo pasar, dejar un tiempo y luego volver a retomarlo. Y entonces mi propuesta no fue esa, mi propuesta es vamos a notificarle de forma oficial a este hombre que se presente aquí a hablar con el jefe de sección. Y se notifica que le llegue un burofax, que le llegue a su casa, se le cita día y hora en la que tiene que estar y tal. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente ese día se presentó él con su mujer pidiendo disculpas a todo el mundo de lo que habían hecho, la mujer riñéndole en público todo el rato y el hombre agachando la cabeza de lo que era. Y entonces la situación se recondujo así. ¿Qué es lo que había sucedido? Que había habido una respuesta, había habido una intervención y una intervención también ponderada. El otro tipo de intervenciones que hubiera sido romper la baraja y no permitirles volver, no hubiera sido. Si se les cita de una forma normal, a la que hubieran llegado, era que no había pasado absolutamente nada cuando le había amenazado de muerte a un compañero del equipo, ¿no? Entonces, hay que saberla valorar o hay que tantear. Quizá esto salió bien, pudo no haber salido bien, ¿no? Pero ese es un contexto, lo de la distancia profesional, pero a la vez sin interrumpir la acción. En todos los casos no servirá. En el tema de drogas también habían sucedido muchas cosas de estas. Tengo otra anécdota que tiene que ver una situación que se dio en el centro cuando empezaron a entrar muchos pacientes en el centro de drogodependencias, muchos pacientes con perfil psiquiátrico. Y entonces llega un momento en el que no había protocolos y empieza a haber bajas en cadena. Llegó a estar de baja una psicóloga, la médica, el director, varios educadores y aquello era un poco desastre con aquello. Y entonces recurrimos al tema de lo de prevención de riesgos, a reclamarlo, porque no estaba todavía ni siquiera normalizado. Había algo incipiente en la norma, pero no se habían puesto. Y se activó. La Junta respondió bien en el sentido de que entendió que tenía que atender este tema y lo que sucedió es que las bajas dejaron de existir en el momento que se inició la atención por parte del servicio de prevención. O sea, ni siquiera llegó a haber aplicación de las medidas, sino que simplemente por la presencia del servicio de prevención, el que los compañeros tuvieran la sensación de que les estaban atendiendo, que se estaba preocupando la administración de sus cosas, sirvió para que ellos dejaran de tener esa ansiedad que les impedía ir al trabajo.
Bueno, yo no sé si queréis añadir, Carmen, Fernando, lo que sí que os pido a las cuatro intervinientes es que por favor, mayor brevedad porque nos comemos el tiempo. El compañero viene detrás, Alejandro, y entre Irene y Juan os habéis comido la mitad del tiempo de la historia y quedan por contestar montones de preguntas. Lo que sí que os pediría, por favor, es que aunque pudiéramos participar en un diálogo o poder contar nuestras experiencias, que fuéramos, por favor, lo más concretos posibles a las preguntas que se Mm. formulan. Yo no sé si queréis Yo, añadir, Fernando, Carmen. yo si quieres, Paco, por añadir un poco un poco al debate, yo la verdad es que nunca me había replanteado un poco el tema de la violencia o las agresiones en el ámbito laboral, porque de alguna manera pensaba que, no sé, por el colectivo con el que yo venía trabajando, pues pensaba que era inherente, ¿no? Y sobre todo con personas con las que trabajas que tienen autolesiones, pues piensas o das por sentado de que las agresiones hacia ti o cualquier tipo de violencia hacia ti, pues está inherente, ¿no? Como que va en el suelo. Y Hablamos la de verdad es que discapacidad, ¿verdad, Fernando? sí, y sobre todo personas con discapacidad, perfil, por ejemplo, de personas con TEA, trastorno de espectro autista, o incluso también personas con enfermedad mental, ¿no? Que, pues de alguna manera, ya te digo que yo nunca me había replanteado, o sea, siempre he pensado que eso era lo normal, lo que se espera, ¿no? De trabajar en ciertos sitios, ¿no? Y me hizo cambiar un poco el chip al trabajar el que yo pensaba que iba a ser un contexto muy violento, que era la prisión, ¿vale? Yo siempre digo la suerte de poder trabajar en prisión en la Torrecica de aquí de Albacete, y fíjate, fue el sitio donde, con más respeto, incluso un respeto excesivo, ¿no? Trataban, por así decirlo, a las personas con las que yo venía trabajando, ¿no? Entonces, bueno, eso me hizo replantearme y decir, ostras, es cierto que, bueno, podemos analizar los contextos, ¿no? De privación de libertad y sobre todo el por qué esas personas se muestran contra todo respeto dentro por el ámbito penitenciario, ¿no? Pero bueno, sí que a mí, ya te digo, me sirvió un poco para cambiar ese chip, ¿no? De darme cuenta de qué podría estar pasando. Bueno, pues yo, por aportar, quiero aportar también cómo yo he sufrido agresiones, pues insultos o faltas de respeto por el hecho de ser mujer. En un equipo de trabajo en el que estamos mujeres, hombres, más jóvenes, mayores, pues por el simple hecho de ser más joven, incluso ser mujer, se nos respeta menos. Es un hecho. Ujú. ¿Qué sentimientos creéis que despierta? Bueno, ya ha salido por ahí algo también en alguna de las intervenciones, pero ¿qué sentimientos despierta una agresión en una persona, en un compañero, en un educador o educadora social que ha sido agredido? Mm, Creo que una que genera es que te cuestiona la profesionalidad. Parece que te culpabiliza de Ujú. lo que ha sucedido. Culpabilidad. Bueno, creo que ha salido en tu primera intervención cuando decías que ante la agresión tú sentías que o creías que no habías hecho algo bien, ¿no? ¿Qué posicionamiento tiene la empresa o la entidad en la que trabajáis ante estos casos, desde vuestra experiencia? Desde mi experiencia, por ejemplo, mi equipo educativo y mi equipo directivo siempre nos han apoyado, siempre nos han animado a denunciar y sobre todo en el equipo sí que ha habido mucho compromiso de estar unidos y de no tolerar agresiones. Ujú. ¿En las entidades hay protocolos? ¿En el ayuntamiento, por ejemplo, Irene, en tu ayuntamiento hay protocolos ante estos casos? No, no hay protocolos. Es verdad que no ha ocurrido nada que pudiéramos activar un protocolo, pero yo creo que sería necesario. Yo creo que es necesario que existan protocolos de protección a los profesionales. Creo que debería existir. Ujú. Decía en la presentación que los diferentes perfiles de las personas con las que trabajamos, los educadores y las educadoras sociales, posibilitan la existencia de un mayor riesgo de poder sufrir algún tipo de agresión. ¿Consideráis que hay más factores de riesgo, además del perfil de las personas con las que trabajamos? Yo creo que el contexto también, ¿no? Sumaría muchas veces el posicionamiento, ¿no? De dónde estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había trabajado en todas las entidades donde yo he trabajado y tal, nunca había seguridad, nunca había personal de seguridad, y ahora sí, pues en todas las delegaciones entiendo que hay control de acceso y todo eso, y es cierto que bueno, pues ahora existe, ¿no? Ese perfil
y bueno, la verdad es que para mí es novedoso, ¿no? El contar con un compañero que, bueno, que como antes decía Irene, que sabes que cuando hay una situación de una declaración de riesgo, de desamparo en alguna familia, pues contar con ese profesional que sabes que está ahí ante ese tipo de situaciones, pues te da cierta tranquilidad, ¿no? Ujú. ¿Algún factor de riesgo más? No sé, ¿consideráis que puede posibilitar el hecho de que haya agresiones, factores como el intrusismo profesional, la falta de personal, la falta de cualificación o formación del personal, falta de recursos, poca experiencia de la entidad y de los profesionales, o incluso cómo se establecen las propias relaciones de poder dentro de la misma entidad? No sé si esto podría potenciar el que haya agresiones o no. Hombre, Yo añadiría también las ratios y las cargas de trabajo. Ratios y cargas de trabajo, vale. Mm. el profesional tiene que estar de alguna forma, sobre todo si trabaja en equipo, empoderado de lo que hace para sentirse seguro y tener respaldo. Yo la suerte que he tenido es que en los equipos que he trabajado siempre ha habido respaldo y ha habido autonomía. O sea, la entidad contratante, que en este caso, en los casos míos, siempre ha sido la administración, respetaba las decisiones que se tomaban por parte del equipo y entonces eso generaba seguridad. Yo creo que la inseguridad también es un factor de riesgo, ¿no? Que te hace... Te refieres, Juan, a la inseguridad en el desempeño laboral? Sí, sí, eso es. El no saber cuál va a ser el efecto de lo que vas a hacer, si no tienes respaldo, si te puedes estar columpiando, eso te genera también una inseguridad un tema de confianza y confianza en los demás, ¿no? El decir, mira, he hecho esto, creo que lo he hecho fatal, pero poderlo decir de forma abierta y que el resto de los compañeros asuman, ¿no? Asuman y vean cómo se puede trabajar. Si no, se entra en una dinámica un poco caótica, ¿no? Meto la pata, me lo callo, está pasando esto, no lo digo, no sea que piensen que yo soy la parte débil del sistema, no sé qué. Y entonces eso va generando una dinámica que va creando cada vez más problemas. Y yo, un poco a colación de lo que está comentando Juan, creo que es muy importante que los equipos de servicios sociales en el contexto donde yo me muevo nos apoyemos unos profesionales con otros y sobre todo tomemos una decisión conjunta que luego se apoye las consecuencias que los vaya a tener y que no todo recaiga sobre un único profesional, sino que recaiga en todo el equipo. Y para eso, claro, debe ser un equipo cohesionado y con las ideas muy claras donde todos compartan las decisiones. El individualismo puede llevar a cometer muchos errores y sobre todo sufrir esa desprotección o esa soledad ante situaciones de conflicto. Y el individualismo y la soledad. Sí. Lo que ocurrió a la compañera de Extremadura, Belén, es que se encontraba sola en un turno de noche, ¿no? Claro, es que una de las causas es que en ese trabajo, como hay una persona sola, entonces sí, es que no hay los profesionales suficientes para atender determinados programas, es que ahí hay un riesgo importante. Ujú. A nivel laboral, estamos todos los trabajadores y trabajadoras amparados por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y uno de los riesgos, precisamente de nuestra profesión y en diferentes ámbitos, es el tema de las agresiones. Lo que obliga, bueno, en muchos casos a que las entidades o las empresas eh, del tercer sector tengan que tener algún tipo de protocolo de cómo guiarnos en este caso, ¿no? Yo no sé creo que por ahí habéis contestado alguno que en vuestro ayuntamiento no hay este tipo de protocolos, pero yo no sé a nivel sindical, Juan, si esto sería de alguna manera eh, exigible
o investigable, no sé, pero el tema de los protocolos. Sí, bueno, primero es que la existencia de una ley, no garantiza ninguna solución. Lo único que le da un contexto jurídico. Y a partir de ahí es cuando se genera la posibilidad de evaluar cuáles son los riesgos, determinar cómo se pueden abordar y establecer medidas correctoras si procediera. Una de las medidas correctoras básica puede ser establecer protocolos concretos, que además en intervenciones que las tenemos ya de alguna forma muy estandarizadas, ¿no? Ahora aquí en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se está trabajando en un protocolo para las valoradoras de las situaciones de dependencia. ¿Por qué? Porque hacen esa intervención en domicilios y entonces ahí hay situaciones que son complicadas y que generan también demanda porque el resultado puede afectar de forma económica y demás formas a las personas a las que tienen que valorar. Pero, por ejemplo, el tema de cuando estaba yo en menores, las intervenciones más normales se hacían desde el equipo sin más, pero cuando las intervenciones eran complicadas y se requería presencia policial o tal, pues iba yo también, ¿no? Y bueno, pues esas cosas tienen que estar organizadas, no se pueden hacer de cualquier forma. En servicios sociales una demanda que hay, por ejemplo, es que cuál es la ubicación de dónde están los despachos para atender, que a veces se ponen en sitios no adecuados, que están apartados incluso de la población normal y entonces el mismo contexto urbanístico genera situaciones de riesgo añadido. Sí, pero se me ocurre, por ejemplo, aquí estáis dos personas que tenéis amplia experiencia en el ámbito de menores. Todos sabemos que las competencias en el ámbito de menores recaen en la administración regional. Recientemente ha salido un concepto social que desde el Colegio de la Educación Social de Castilla-La Mancha hemos criticado y desde los sindicatos se ha incluso denunciado. Si las competencias son de la Junta de Castilla-La Mancha, ¿no creéis que la adecuación o la existencia de protocolos debería corresponder a la propia administración y no dejarlo a cada una de las entidades para que haga su propio protocolo cuando el ámbito de actuación es el mismo? Vamos a ver, yo lo que pienso es que, por ejemplo, existen protocolo de protección a los profesionales de la enseñanza, a profesionales de la sanidad, y esos protocolos los han hecho desde la administración. Entonces, es que nosotros necesitamos un protocolo desde la administración, un protocolo donde se atiendan todas las necesidades para proteger nuestra profesionalidad y nuestras intervenciones. Yo pienso que tiene que venir de la consejería, bueno, de quien tenga que venir, pero es a nivel institucional, no puede venir de un ayuntamiento en particular ni de una asociación, no, tiene que ser a nivel regional, como ocurre en otras profesiones. Claro, es que si las competencias son de la propia Junta de Comunidades, no tiene sentido que cada entidad elabore su propio protocolo y que sean diferentes. Claro. Que sean parecidos, tengan diferencias. Lo más normal es que sea un protocolo único de actuación, sería lo más normal. Recientemente hemos conocido casos de agresiones en un centro de menores aquí en la provincia de Toledo, pero curiosamente las agresiones han sido denunciadas por una trabajadora eh, y ante estas agresiones la entidad ha guardado silencio. Imagino que lo hablaba el otro día con Juan, imagino que la entidad a nivel equipo pues habrá hecho algo, pero ha guardado silencio. Yo no sé si consideráis que el silencio institucional es una forma de violencia también. Pues claro que es una forma de violencia, porque la primera es que la desprotección la desprotección del profesional, ¿no? Si está sucediendo algo y quien tendría que velar, quien te ha contratado para que trabajes, resulta que está mirando para otro sitio, no te está prestando atención, te está dejando completamente desnudo, te está dejando a la intemperie, ¿no? Y entonces mayor daño de eso que vas a trabajar
te tienes que creer lo que estás haciendo, pero sabes que importa muy poco, eso es muy grave, ¿no? Además, Sí, yo es que considero súper importante que desde la consejería se pudieran hacer los protocolos porque nosotros trabajamos con población muy vulnerable, población donde vive situaciones límites en su vida y donde sus recursos personales pues les pueden llevar a más fácilmente a generar situaciones de violencia con la persona que tiene enfrente. Es que protegernos a nosotros supone proteger también a la persona que atendemos, porque no podemos, tenemos que tener los suficientes recursos, las suficientes habilidades, la suficiente protección para que esa persona no cometa tampoco ningún delito. ¿Me entiendes? Porque yo creo que para que nosotros podamos proteger, tenemos que estar protegidos. Y nosotros, nuestra función en el trabajo es ayudar a que estas personas salgan de una situación de exclusión y de vulnerabilidad. Si encima una determinada conducta les puede llevar a una situación mucho peor, es que algo está fallando. Por eso tenemos que estar protegidos para también proteger al otro. No sé, si por ahí, Fernando, ¿querías decir algo? sí, no, decía que también se normaliza lo que decía Juan antes sobre el silencio institucional, ¿no? De las diferentes entidades que prestan servicios, que muchas veces pareciera como una apuesta, ¿no? ¿Cuánto va a durar este profesional, ¿no? Y parece que el día que entras tienes una fecha de caducidad porque el síndrome del profesional quemado o el abandono está programado, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿cuántos profesionales pasan por determinadas instituciones o entidades, ¿no? Podríamos hacer, sabemos, ¿no? De las entidades que queman profesionales, ¿no? Que son como si quieres que un educador social acabe su vocación, pues que trabaje ahí, que verás que en qué poquito tiempo va a terminar, ¿no? Y es No, cierto, pero ¿no? afortunadamente tenemos otros sectores de actividad. Si terminas Hombre, claro. quemándolo, puedes pasarte a otro. Sí, pero es cierto, ¿no? Que muchas entidades dan por sentado de que vas a durar 6 meses, y si pasas los 6 meses, pues ya a lo mejor pues, puedes durar, ¿no? Pero como que el periodo de prueba está ahí y bueno, se toma como algo natural que alguien se queme, ¿no? A raíz un poco de la violencia que sufre, no solamente por las personas con las que trabaja, sino también a nivel institucional, que como decía Juan, pues el silencio institucional también es un tipo de violencia, ¿no? Carmen. Cuando yo empecé a trabajar en drogas en el 87, resulta que eso hasta estaba tasado. No había profesionales que aguantaran desde los centros que tenían un carácter profesional, porque luego había otros en aquella época que tenían un carácter más sectario, ¿no? Nadie pasaba de 3 años de trabajo en las entidades, luego se dedicaban a otra actividad. Y curiosamente, en unas jornadas que llegamos, acabamos de empezar, yo llevaría un año o así, vimos profesionales que llevaban ya 5 años y dijimos, ahí va, ¿sabes? Como ¿Qué ha gente... pasado? Te había batido el récord, ¿no? A ver, yo un poco recogiendo lo que ha dicho esta compañera Ana, creo que se llama Ana, a ver, es que lo que no puede ser es que nosotros, que creo que desarrollamos una profesión preciosa, ¿vale? Porque nuestro objetivo es ayudar, así general, ayudar a que las personas crezcan, que tengamos que renunciar. Porque, entonces, ¿qué pasa? Es que todo esto hay que darle visibilidad porque hay que ponerle solución. Irene, perdona, has dicho renunciar con R, ¿verdad? Renunciar. Renunciar, ¿vale? Es que había entendido denunciar. No, renunciar. Ya, perdona. Es que no nos podemos permitir, bueno, yo creo que la sociedad no se puede permitir el que haya un sector de profesionales que no puedan desarrollar su profesión por algo. Pues, ¿por qué no la pueden desarrollar? Algo está fallando. Hay que dar visibilidad a todo eso. Es que, Ana, yo creo que le he entendido yo que intentaba explicar un poquito eso. Cómo ella está viendo fallos en el sistema y no puede desarrollar su profesión como le gustaría y tiene muchos problemas, pues de ansiedad, de lo que sea. ¿Qué pasa?
Si Pero no solamente eso, lo que decían además es que para intentar comprender la mentalidad de estos chicos y ante la ausencia de formación por parte de la entidad, ya se ha tenido que ir a Marruecos, es decir, se ha tenido que ir a autoformarse y a tener un mayor autoconocimiento de las personas usuarias con las que va a intervenir. Claro, es que una forma de proteger al profesional es, según dónde trabaja, en qué sector está trabajando, pues tener una formación continua para darle herramientas para poder ejercer mejor su profesión. Pero, porque eso es una forma de proteger también. Ya. Bueno, ante los casos de agresiones, ¿cuál creéis que es la respuesta de los compañeros y compañeras? Imagino que será más, imagino que será más positiva que la respuesta de la propia entidad, o por lo menos más cercana. Todos a la vez no, ¿eh? Yo creo que si te sientes acompañado por el equipo con el que trabajas es fundamental. El sentirte respaldado y luego también el poder analizar qué ha pasado, ponerlo en contexto, analizar cómo actuar en posibles intervenciones futuras, qué hacer. A mí para eso me parece fundamental el equipo y el tener espacios de diálogo y de escucha y de sentirte comprendido. Sí, no, pero yo te preguntaba esto más que nada porque nos hemos encontrado de casos de agresiones en el que la entidad lo primero que ha hecho ha sido culpabilizar al propio educador o educadora de la situación. De hecho, Juan, cuando hablaba de la primera experiencia que tuvo y tal, él mismo llegó a culpabilizarse de haber provocado esa situación en la persona usuaria, ¿no? Entonces, lo decía más que nada por si hay buena sintonía, como tú dices, en el equipo, si hay mayor sensibilidad de los propios compañeros y compañeras. Bueno, vamos a ir terminando. Nos quedan todavía 10 minutitos. Vamos a intentar ajustarnos a tiempo. Alejandro ha hablado por ahí del tema del código deontológico y todo el tema del cuidado y demás. Pero en este código deontológico figuran las obligaciones del educador y la educadora social, pero no están recogidos, curiosamente, no están recogidos los derechos del educador y la educadora social. Más allá de la legislación laboral, que es genérica para todos los trabajadores y trabajadoras, pero no están recogidos, como digo, los derechos en el Código Deontológico de la Educación Social. No sé cómo consideráis que se pudieran recoger estos derechos en el Código Deontológico. Lo digo porque ahora mismo estamos en un proceso de revisión de este Código Deontológico a nivel nacional y además desde que Alejandro forma parte activa. Y no sé cómo lo consideráis, si es buen momento para recoger estos derechos en el código, si es conveniente, si es necesario y sería bueno, sería imprescindible, no sé. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sería imprescindible. Yo creo que sería bueno. Yo creo que hay que aprovechar este momento de reflexión que la profesión está haciendo en torno a los cuidados profesionales a raíz del caso que hemos tenido tan grave. Creo que es un momento clave para poder reflexionar sobre ello e introducirlos. Fernando, Juan. Vamos a ver, yo creo que hay que activar todas las medidas de protección y algunas no tienen que ver con el tema del código deontológico. El código deontológico lo que tiene que dar es también dignidad, un contexto de dignidad a lo que se hace. Y la dignidad se consigue también con las condiciones laborales, las condiciones del equipo. El tema de una profesionalización cada vez más eficaz, ¿no? Un salario digno. Claro, y los perfiles adecuados. Claro, no vale hacer un revolutum de que cualquiera vale para todo y de cualquier forma, y entonces, claro, cualquiera vale para todo de cualquier forma y entonces eso vale poco. Entonces hay que ir en esa otra línea y eso crea empoderamiento y al final crea un espacio de dignidad. Que además esa dignidad repercute automáticamente porque pues, repercute en las personas usuarias, en las personas, en la ciudadanía, repercute en las personas. No solamente el generar ese derecho al profesional genera ese efecto
de calidad en el servicio. Fernando, Carmen. Yo estoy dándole vueltas a todo este tema, me refiero que no tengo así ahora como para decir, me ha gustado mucho lo que comentaba Juan, y o sea que no comparto sus palabras en este aspecto. Muy bien. Bueno, cuando hablamos, hemos empezado hablando de agresiones y yo creo que lo hemos contextualizado bien porque hemos hablado, las agresiones muchas veces las circunscribimos a las agresiones físicas, pero hay otro tipo de agresiones como la falta de respeto, como no sé, los insultos, las voces, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las agresiones, ni siquiera las más graves que pueden ser las físicas, la mayoría de las agresiones no se denuncian. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Es una forma de la entidad de taparlo? ¿Es una forma de trabajarlo, como Juan ha dicho al principio, en equipo y darle una respuesta socioeducativa ante un caso de agresión? No lo sé, pero la realidad es que no se denuncian. Yo creo que también antes la compañera Ana ha dado un matiz importante y es el problema de la impunidad. ¿Qué pasa cuando se La denuncia? impunidad. ¿Qué consecuencias hay? Pero solo eso, solo es el tema de la impunidad. Es que tiene que ver con, claro, el tema de consecuencias es que es importante. Las consecuencias no tienen que ser penales. Puede haber mucho tipo, si tienen que ser penales, pues lo tendrán que ser. O si tiene que haber una intervención policial, o si tiene que haber un cambio de la medida que se está aplicando, lo que sea, todo eso tendrá que ser. Pero habrá que contextualizarlo desde la intervención que está haciendo, que es la profesional. Pero lo primero es que tiene que haber respuesta. No puede ser, yo qué sé, estas situaciones que se contaban en el caso de la compañera de Badajoz y que luego además eran respondidas por más gente que decían que vivían situaciones parecidas, en las que cuando iban a trabajar se encerraban porque tenían miedo. Es que, ¿qué intervención estaban haciendo con eso? ¿Qué estaba haciendo la empresa con estos profesionales y con estos chavales? ¿Qué estaban haciendo, no? Eso es... había que denunciar, claro que había que denunciar a la empresa. Mm. ¿Cuál es el posicionamiento que creéis que debería adoptar en un colegio profesional ante un caso de agresión a uno o una profesional? Yo creo que el colegio pues tiene que conocer el caso, tiene que valorar el caso con la persona, con el profesional y apoyarle y dar voz y asesorarle sobre cómo seguir. Cómo- Una labor de acompañamiento y asesoramiento. sí. Solo, Yo, pregunto. yo creo que también el Colegio de Educación Social yo creo que es el soporte ideal para exigir en este caso a la Consejería de Bienestar Social o de quien dependa de los datos, de que los datos no se oculten, no sabemos cuántas situaciones de agresiones o de violencia existen. O sea, que de alguna manera son entidades o bien recursos que prestan servicios, que sepamos los datos, ¿no? Que no se oculten, que podamos saber, ¿no? Que yo creo que sería lo primero, ¿no? Para poder denunciar a través de los datos, ¿no? Que tengamos. No sé. ¿Alguna cosa más? Pues yo como presidente del colegio me quedo más tranquilo, quiero decir, porque lo que habéis dicho es lo que viene haciendo el colegio normalmente. Es decir, cuando conocemos un caso, lo primero que hacemos es ponernos a disposición de la persona agredida. En algún caso incluso le hemos ofrecido los servicios jurídicos y nos hemos planteado el personarnos como acusación particular cuando en algún caso, que bueno, yo creo que de todos es conocido, de agresiones graves y, por supuesto, de denuncia a la consejería, permanente contacto con la consejería para trasladarle la información y denunciar que no haya protocolos
o que no haya, o que haya un silencio administrativo tanto por parte de la entidad del tercer sector como por la entidad que gestiona un determinado centro como de la propia consejería. O sea, me quedo más tranquilo porque es lo que estamos haciendo, pero sí que nos interesaba conocer si consideráis que deberíamos hacer alguna cosa más. Hace algún tiempo en la revista Res leí un artículo de Bárbara Solanés y Julio Meneses sobre el tema de la gestión de las agresiones en el ejercicio profesional y en este artículo nos planteaba una serie de estrategias de mejora en la gestión de las agresiones para otorgar pues eso, la importancia que merece la agresión y evitar tanto la culpabilización como la normalización de las agresiones. Yo no sé si consideráis alguna otra estrategia de mejora para gestionar las agresiones. Mira, una cosa que habría que hacer es, una vez que esto se ha visibilizado de una forma tan clara, ¿no? A raíz del desgraciado suceso de la compañera, pues todo el mundo ha podido conocer, se ha podido hablar, ha habido un interés por parte también de los medios y por parte pues de mucha gente, ¿no? De lo que está pasando. Era buscar herramientas para esto, o sea, poner en la hoja de la intervención la posibilidad. Hay un colectivo que es el de los agentes medioambientales que se ven en situaciones complicadas con cazadores, a los que igual están cazando de forma furtiva o no llevan armas reglamentarias o igual están además pueden estar bajo los efectos de alcohol o tal. Y tienen que hacer intervenciones que son complicadas porque van encima a sancionar o a requisar lo que han cogido a gente que va armada, ¿no? Y una cosa que hacen es hacer un entrenamiento en una cosa que llaman judo verbal. Es, ¿Judo? judo verbal. Ah, Judo verbal. Es, no sé muy bien, porque yo no he hecho ningún curso de esos, pero consiste en utilizar una serie de argumentarios y tal para poder manejar las situaciones de forma estándar. Entonces, esto es un ejemplo de un colectivo que tiene una situación como complicada y han visto estrategias para resolverlo que no es ponerse a la altura de contra tu escopeta mi rifle, ¿no? Pues entonces, habría que poner en clave de la formación de las intervenciones, de las estrategias de intervención, de todo eso, también este contexto para aquellas situaciones en las que se complican más, porque a veces la gente no tiene herramientas y se ve cuál es la reacción ante alguien que te insulta de forma desaforada y tal, pues igual hay que contextualizarlo y igual hay que manejarlo eso también, ¿no? Igual hay que darle una vuelta, ¿cómo se da la vuelta? ¿Cuándo? ¿Tienes que reaccionar? ¿No tienes que reaccionar? Y esto a veces no lo ponemos en las intervenciones. Tengo que contestar, me tengo que callar y aguantar y esperar otro momento y cuando ya esté tranquilo entonces le abordo. Todo ese tipo de cosas la gente tiene que tener una preparación y un entrenamiento, porque no te vale solamente una preparación, no vale con saber lo que tienes que hacer, sino poderlo hacer cuando tienes que saber hacerlo. hacer, ¿no? No hace falta saber, sino saber hacer. Todo esto tiene que ver con formación en resolución de conflictos, por ejemplo. ¿Alguna cosa más, Irene, Fernando, Carmen? Yo añadiendo un poco a lo que ha comentado Juan, creo que debería haber en estos protocolos de protección a los profesionales apoyo psicológico desde la administración, donde tuviéramos la posibilidad de que se desarrollaran programas de apoyo psicológico, de capacitación y gestión del estrés. Creo que eso habría que hacerlo antes de que ocurra, sino es promover un entorno laboral saludable. Y para eso, un poco añadiendo lo que ha comentado Juan, lo debería ver como sistema en nuestro quehacer diario, en los profesionales.
Carmen, Fernando. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Irene. Igual que se nos proporcionan materiales de todo tipo, necesitamos en determinadas ocasiones apoyo psicológico y también necesitamos formación en habilidades de comunicación, en cómo afrontar los conflictos, en cómo analizar situaciones de estrés. Y creo que tenemos que formarnos más en este ámbito. Y luego también creo que tiene que haber más investigación de qué está pasando en este tipo de profesiones sociales en situaciones de conflicto y de agresiones, de un registro de agresiones, una visibilización de qué está pasando. Ujú. Yo, por añadir una cosa más, Paco. Sí, Lo que le pasó a esta compañera en Extremadura, fíjate, yo creo que no se ha dado la visibilidad suficiente. Eso ocurre en un instituto y hubiera tenido mucha más visibilidad, se hubieran movilizado muchísimo más recursos. No sé, nuestra profesión es muy desconocida. No saben lo que hacemos, no saben a qué nos enfrentamos, no saben si estamos en contextos de riesgo. Es que no se ha dado la visibilidad necesaria a nivel nacional, pienso. Se ha quedado... puede ser lo que tengas razón en lo que dices, pero curiosamente nuestro colectivo ha hecho una de las mayores movilizaciones que, bueno, yo no recuerdo ninguna movilización del colectivo tan grande como la que hemos tenido por el desgraciado caso de Belén, ¿eh? Que posiblemente en otros contextos sí que hubiera sido mayor movilización, pero es verdad que el colectivo cuesta movilizarlo y se ha movilizado, ¿eh? Se ha movilizado. Nosotros... eh, a nivel nacional, pero en Extremadura ha habido muchísima movilización y nosotros en Castilla-La Mancha conseguimos movilizar a gente. También es verdad que de la mano de los sindicatos, concretamente de comisiones obreras, pero conseguimos movilizar a mucha gente en cada una de las provincias, en las 5 provincias. En muchos Yo casos, me surge, Paco, la duda, un poco sí, recogiendo lo que comentaba Irene. No, si ha habido, o sea, yo creo que sí que ha habido movilización nuestra propia, por así decirlo, de lo que es el sistema de servicios sociales o de atención a menores en este caso, pero yo creo que yo creo que sí que ha faltado un poco de reconocimiento público e institucional, ¿no? Del daño, no sé, de alguna manera se ha quedado como es un poco, no sé, un poco débil, ¿no? De que si hubiera sido un profesional, por ejemplo, de la salud, seguramente hubiera habido algo que hubiera sido más mayor, ¿no? De alguna manera. Parece que como era una entidad, además, con una subvención en este caso, la consejería, pues como que se ha quedado un poco todo de segundas, ¿no? Incluso yo lo que, se cuestionaba si era educadora social, si no, o sea, todo quedó un poco ahí. yo lo que sí que he percibido en los medios es un desconocimiento total de la profesión. Claro. Nos confundían con trabajadores y trabajadoras sociales, no tenían muy claro cuál es el trabajo que tenemos que desempeñar, ¿no? Eso sí que lo he percibido y tal, pero bueno, yo como decía aquel, si se habla de la profesión, yo prefiero que se hable de la profesión que se hable mal, es decir, que por lo menos que estemos en el candelero, ¿no? Pero bueno. Una última cosa, y es que en muchos foros, incluido en este, además Alejandro ha empezado diciéndolo así, hablaba del tema del autocuidado, ¿no? De esa necesidad que tenemos de cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás. Aunque creo que ya ha salido alguna cosa y se ha contestado esta pregunta de alguna forma por alguno de vosotros 4, vuelvo a lanzar la pregunta y es ¿qué acciones conducentes al autocuidado pondréis en marcha? Yo que parezco el abuelo Cebolletas contando anécdotas todo el rato, cuando celebramos el aniversario de la creación del colegio, una compañera que había pertenecido al equipo, al equipo de drogas y ahora estaba de directora en un centro de otra cosa, pues ahí ya se la removió todo con aquello por el tema del encuentro. Y lo que dijo fue algo que a mí me emocionó bastante. Dice, fue la etapa en la que me sentí mejor desde lo profesional de mi vida
porque me sentía arropada y cuidada por todos mis compañeros. Y entonces, yo qué sé, digo, yo que vivía aquel momento no había tenido esa percepción, yo había tenido una percepción pues como de más naturalidad del tema, pero para ella era una vivencia muy importante y era porque sabía que estaba todo el equipo con ella. Y eso me pareció, se me saltaban las lágrimas de pensarlo. Bueno, ¿alguno más queréis intervenir? Vale, pues si os parece, además, creo que nos hemos ajustado bastante bien al tiempo, a los 45 minutos que teníamos, creo que nos hemos pasado 1 minuto y medio nada más, Alejandro. Para concluir, sí que me gustaría que cerrarais vuestra intervención con una breve conclusión. Empezamos, si os parece, por Carmen. Nada, yo sigo animando al colegio profesional a este tipo de encuentros y de formación y también vuelvo a añadir, es muy importante la formación desde el puesto de trabajo, en mi caso desde la administración. Necesitamos además que se nos reconozca la formación que adquirimos y que en nuestra carrera profesional se tenga en cuenta, que las condiciones laborales, el trabajo en equipo, en la promoción interna, que todo al final influye en la motivación y en la calidad en el trabajo. Y lo que he dicho antes, creo que el apoyo psicológico es fundamental. Irene. Yo, bueno, lanzo una petición, ¿vale? Aprovechando que estamos aquí en esta mesa redonda. Creo que deberíamos movilizarnos para desarrollar y para solicitar un protocolo de protección profesional. Fernando. Bueno, la reflexión un poco es recoger un poco la duda, ¿no? Que quién cuida a los que cuidamos, ¿no? O cómo educamos a quien no quiere ser educado, ¿no? O cómo desempeñamos nuestra profesión, ¿no? En los contextos donde más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estos encuentros, pues a mí me encanta, ¿no? El prepararlo, ¿no? Ya cuando me lo comentó Juan y que sí quería participar, pues para mí la verdad es que siempre es un gustazo, ¿no? El poder pararme y reflexionar, ¿no? Pues siempre se aprende. Y bueno, pues encantado de poder hacerlo y de compartir este espacio con todos y todas. Juan. Pues que para que lo profesional sea realmente efectivo tiene que ir vinculado a las condiciones laborales, que no son dos partes que son indisolubles. A mejores condiciones laborales se puede hacer un desarrollo profesional mucho más adecuado. Muy bien, pues gracias Irene, gracias Carmen, gracias Fernando, gracias Juan. Le cedemos ahora el testigo al compañero Alejandro para el taller participativo que lleva por título ¿Qué ocurre cuando pasa lo impensable? Ética en directo. Aquí podemos intervenir todos y todas. Alejandro, cuando quieras. Sí, porque además está calentito el chat. Muchas gracias a todas las personas que han ido preguntando. Bueno, pues ahora es el momento de que podamos todas y todos hablar, saludar a las personas que se han ido incorporando y sacar los temas que han ido saliendo en el chat, como el nombre de los protocolos de contra agresiones que se hablaban, las actitudes, cómo debería de recogerse, las actividades, ese tipo de cosas. ¿Cómo nos lo planteamos? Nos lo planteamos con un ejercicio, esta tercera parte de la jornada o de la sesión, nos la planteamos con un ejercicio con 20 y pico personas participando. Así que vamos a necesitar un ejercicio de saber escuchar a otra persona, esperar nuestro turno de palabra. Tenemos en la parte de abajo, por lo menos si estáis con ordenadores, en los emoticonos que os aparecen abajo, en el reaccionar, que es un corazón, os aparece levantar la mano, ¿vale? Para que lo aprovechéis. Antonio ya ha marcado el pulgar hacia arriba, que es también buena señal de que lo ha visto. Y bueno, pues desde ahí vamos a comenzar ya con la tercera parte de la sesión. Sí, como ¿Vale? no, un inciso nada más, como no nos conocemos todos y todas,
Si os parece, a medida que vais interviniendo, vais diciendo vuestro nombre y al menos dónde trabajáis, para que nos conozcamos un poquito. Gracias. Pam, pam. Bueno, para ubicarnos un poquito, queremos... ay, que no funciona. No sé si lo estáis viendo. Sí, Alejandro, se ve bien. Vale, vamos a empezar con un planteamiento de una situación que va a llevar a hacernos unas preguntas, ¿vale? Lo hemos llamado así, ¿qué ocurre cuando pasa lo impensable, ¿no? Entonces, vamos a situarnos en una situación que se podría dar en nuestro contexto profesional. Trabajamos como educadoras sociales en un recurso con adolescentes. Durante una situación de tensión, uno de los jóvenes lanza una silla que nos impacta, resultamos lesionados y afectados emocionalmente. ¿Qué es lo que ocurre después? Tus compañeras y tus compañeros relativizan el hecho. Ya sabes cómo son estos chicos, no se lo tengas en cuenta. La dirección del centro te sugiere no hacer denuncia formal. Hablaban en las preguntas, o sea, en la parte del chat, mientras que hablaban las compañeras y compañeros, que hasta por la propia fiscalía han vivido episodios de pedirles que no hicieran nada. La noticia aparece en la prensa enfocando la peligrosidad del entorno donde trabajamos. Y claro, llega la noche, eh, todo se queda en silencio, se queda a oscuras, y tú empiezas a preguntar, bueno, a preguntarte, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo me cuido? ¿Y a quién recurro? Hay 5 ámbitos de preguntas diferentes que los vamos a ir viendo, que los vamos a ir participando y los vamos a ir hablando, ¿vale? El primero de ellos tiene que ver sobre los hechos y sobre las consecuencias. ¿Qué sentís al escuchar este caso? ¿Qué emociones os despierta? ¿Hay un punto del caso que os resulta especialmente incómodo o confuso que haya que aclarar? ¿Y dónde creéis que se cruzan los límites entre lo profesional y lo personal? Barra libre para hablar. Por favor, sentir la libertad de hablar, de comentar, de opinar. Adelante todas y todos. Bueno, soy Hilario desde Almería. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, el supuesto práctico que acabáis de comentar, habría que contextualizarlo en dónde nos encontramos, si es un medio abierto, si es protección, si es justicia, eh, y bueno, ver cómo se llega a esa situación previamente, porque estamos llegando a unos límites de violencia de un objeto que aparece, en este caso una silla que se arroja. No sabemos cuántos trabajadores o trabajadoras o educadores estamos trabajando en ese momento, pero estas situaciones yo espero que no se estén dando mucho en unos contextos fuera de la eh, administración, bueno, de aquí de la Junta de Andalucía, porque sí que después de lo que ha ocurrido con Belén, eh, sí ha surgido una alarma en general en todas las entidades, se han puesto, a entidades y administraciones, ¿no? Se han puesto en movimiento para ponerle, bueno, intentar tapar o moverse para que esto de alguna manera se arregle, pero utilizando sobre todo aspectos muy importantes como la formación, protocolos y protección pues para los educadores, pero poco de incremento económico en cuanto a las licitaciones, que vienen mermándose habitualmente en los últimos años. Y en este caso, en particular, me voy a centrar
eh, bueno, tendrías que valerte de tu experiencia profesional, de tu equipo y, bueno, sería difícil de ver cómo se actúa en ese mismo momento y posteriormente, pues, desde luego, verte apoyado por por la entidad con la que trabajas, con el coordinador, la coordinadora con la que estés trabajando, con tu equipo. Hilario, no te Sí, adelantes, no te sí, adelantes, ¿vale? Porque luego hablaremos más tarde de lo que le pedimos a la entidad o a la empresa, porfa, vale, vale, vale. ¿vale? Bueno, pues en este caso solamente eso. Es decir, que me parece que es una situación de riesgo que yo ya hace tiempo tengo ya una experiencia. Estoy trabajando en un grupo de convivencia, en medio abierto. Estas situaciones no se deberían de dar, puesto que es medio abierto y las puertas Ujú, están abiertas. ujú. Entonces, un menor que entra en esta situación de disrupción, de violencia, eh, no que no se debe de dar, pero sí se da, evidentemente, estamos hablando de unas puertas abiertas, de un contexto en donde salen y entran habitualmente porque tienen sus recursos fuera, etcétera, etcétera, y no se debería de dar. En otros seguro que sí se está dando y bastante a menudo. Más ideas. Antonio, ¿querías hablar? Sí, hola. Buenas tardes, Alejandro y Paco. Hace tiempo que no os veía. Eh, Vamos a ver. Os hablo desde una experiencia de más de 35 años, ya jubilado. He estado siempre trabajando con infancia y adolescencia en centros abiertos, semiabiertos, cerrados, en medio abierto. Bueno, hemos recorrido por ahí. A lo tema que tú preguntas. Vamos a ver. La consecuencia cuando un chaval hace una situación de esta tiene que ser inmediata. Inmediata por parte del equipo tuya que la has recibido y del equipo que está trabajando contigo en ese momento, la parte del equipo, quien sea. Eso tiene que ser inmediato y el chico tiene que asumirlo. Es lo que hay y eso se tiene que hacer. Y el límite hay que ponerlo. Nos olvidamos muchas veces de que nuestro trabajo no es educar, es reeducar a personas muy vulnerables, a personas que tienen muchas necesidades y nosotros tenemos que enseñarlo y necesitamos poner límites con esa intervención socioeducativa. Después de eso hay que denunciarlo a la fiscalía y hay que trabajar con los fiscales. Eso, Antonio, te pido lo mismo que Hilario. De la denuncia hablaremos más tarde. Vale, ok, ya está. Digo eso y punto. Es Perdonad que como, perdonad que os corte a los dos, pero no, que no es forma así. Es parte de como los te tres. vas a sentir mejor tú cuando has surgido. Yo es que situaciones como las que tú has planteado, al verlas, bueno, más de una vez me ha pasado, nos ha pasado. Y eso es lo primero. Ya está. Después seguimos. Gracias. Más ideas. Lo siento, pero a la gente que conozco os vais a enfadar conmigo porque Salud, Salud es una compañera de Baleares que está con nosotras en la Comisión de Ética del Consejo. Salud, ¿quieres aportar algo? Pues no sé, básicamente también lo que ha dicho un poco Antonio, que si no es inmediata la respuesta a los chicos, pues no tiene mucho sentido. Cuando pasa el tiempo parece que es que se permite y que se normaliza. Estoy de acuerdo en que ha de ser inmediata y clara, sobre todo clara, que les quede clara. Ujú. Eh, el siguiente punto hace mención al rol institucional, al papel que juega la empresa. ¿Qué esperamos que haga la institución cuando ocurre algo así? ¿Cómo evaluarías la actuación del equipo directivo que le quita importancia al hecho? ¿Y crees que el silencio institucional es una forma de violencia y por qué? A los que he cortado antes también pueden hablar. No, vamos a ver. Si la empresa, si la entidad no da una respuesta de apoyo a esa intervención, se lo tiene que hacer mirar.
No es una empresa que trabaje con menores en dificultad, en conflicto y en riesgo social, ¿vale? Y las personas que ahí estén en la directiva podrán estar pero no trabajando con menores. Es importante con menores de estas características. Y eso hay que exigirlo. Hay que exigirlo que haya una implicación y denunciarlo donde sea, a nivel de colegio, a nivel de sindicato, cada uno a la parte que le toque, denunciarlo delante de la institución y denunciarlo allí donde se pueda. Pero hay que exigir una respuesta de acompañamiento, de entendimiento, de apoyo a ese profesional, porque si no, los objetivos creo que no haríamos bien el trabajo. Sí, efectivamente, bueno, tendríamos que estar apoyados por la entidad que tiene el recurso y muchas veces no se da. Es decir, si en el turno en el que estás trabajando estás tú solo, no tienes un compañero, no tienes a nadie, estás trabajando con 8 menores, no se cumple la ratio, evidentemente no le va a exigir a una empresa que sabe lo que tendría que hacer que lo haga a posteriori, cuando ya tenía que haberlo hecho ya a priori. Ujú. Además, estaría incurriendo en una ilegalidad. Me refiero si eres soldador, la empresa te tiene que poner una máscara para proteger tus ojos. Pues si eres educador social, se tienen que cumplir las ratios y se tiene que dar una respuesta ante una agresión o cualquier situación que se dé en el puesto de trabajo, ¿no? Entiendo que eso, vamos, ya lo que faltaría, ¿no? Que encima te nieguen lo que te ha pasado, ¿no? O que no hagas nada, o que la entidad no haga nada, ¿no? Pues no sé yo vosotros, pero por ejemplo aquí no se nos cubren las vacaciones, es decir, que vamos solamente en verano. Es decir, yo me parece que vosotros también lo conocéis este tema. Es decir, que no estoy hablando aquí, sabemos lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que luego después, pues no, no lo callamos, dejamos las cosas pasar. Yo llevo ya tiempo trabajando en este tipo de entidades y esto viene ocurriendo. Al final los delegados sindicales o los sindicatos, pues bueno, ahora aprovechando la situación, que es cuando se debería hacer cosas, va a llegar un momento en donde, bueno, pues se va a pasar la situación de riesgo y, bueno, pues a lo mejor ya la cosa se va desinflando y pasamos a otra historia, pero bueno, esto se está dando y son conocedores, pero no solamente la misma concesionaria, sino la administración se le ha hecho saber cuando hemos tenido alguna visita en un momento determinado que no se están haciendo las cosas bien y bueno, pues a lo mejor nos ponen un mes un trabajador acompañando a otro de noche, pero ya luego después se quita y fuera. Ya se ha terminado esto. Meritxell, habías levantado la mano. Estás silenciada. Ahora. Sí, sí, que no, bueno, yo soy de Barcelona, pero desde hace tiempo que estoy en Granada. Ahora mismo no estoy trabajando. Mi última experiencia ha sido como educadora de refuerzo en los servicios sociales para llevar a cabo, bueno, diseñar y llevar a cabo todas las actividades y talleres orientados a reforzar la LOPIBI, ¿no? A la promoción del buen trato, de la prevención de la violencia. Y bueno, se me vienen muchas cosas a la cabeza en realidad. En cuanto a los límites, poner un límite inmediato, para poder ponerlo de manera inmediata, que evidentemente para que sea efectivo tiene que ser así, tiene que haber un protocolo, creo. Y esto, por ejemplo, en sanidad es así. A pesar de la formación de todo el mundo, hay los protocolos para que no dependa toda la decisión no dependa de quién haya y en ese momento y cómo esté esa persona en ese momento, ¿no? Y hay también ciertos rechazos, creo, en la profesión a veces a los protocolos porque los tenemos muy asociados a la rigidez, ¿no? Y bueno, hay que revisar todo eso, ¿no? Por ejemplo, y luego no solo poner el límite, sino luego sostenerlo. Y sostenerlo no lo puede sostener a veces, en muchas ocasiones, un profesional o una profesional
sola, tienes que tener pues a la entidad, a todo el equipo, a opciones, ¿no? No sé, no es tan fácil a veces sostener un límite. Y una sola no puede en muchas ocasiones. Bueno, estas son algunas de las cosas que se me pasan por la cabeza, aunque bueno, es complejo, ¿no? El tema. María José de Córdoba nos escribe en el chat que debería de haber un apoyo del equipo profesional, luego de la empresa o de la institución. Y sí, creo que pedirte que no lo denuncies sería una ilegalidad, que además supondría una indefensión como profesional y que se confundiría con una sumisión a la empresa. Si no hay más opiniones, salto a la ética propiamente. Sobre la ética profesional, ¿qué principios de nuestro código ético están comprometidos aquí? ¿Qué habría sido una respuesta ética adecuada por parte del equipo que acompaña a esta persona agredida? ¿Y dónde están los propios límites como educadora o educador social que somos? ¿Y hasta dónde llega nuestro compromiso? La pregunta de qué código, qué principio, ya se la preguntamos a Salud, puede irla buscando si quiere ahora en el libro. No, el documento profesionalizador. Pero, o sea, esas preguntas, ¿no? ¿Qué habría sido una respuesta adecuada por parte del equipo? ¿Dónde están nuestros propios límites como educadoras y educadores sociales? ¿Y hasta dónde puede llegar nuestro compromiso? Yo sigo tirando de la gente que conozco. Rosario Infantes Pavón es de Copesa, ha estado conmigo en la Comisión de Envejecimiento Saludable. No sé si estás disponible, Rosario. Pinchamos. Pues a quien tengo arriba, a Juan. Vamos a ver, si partimos de que tiene que haber una respuesta inmediata, para que haya una respuesta inmediata, el profesional que ha sido afectado o que tiene que hacer la intervención en ese momento, tiene que tener claro que luego tiene que dar traslado de todo eso que ha sucedido al equipo. Y también tiene que tener la garantía de que el equipo le está respaldando, con independencia de exactamente lo que haga, que luego se podrá valorar, darle dos vueltas y tal, pero la respuesta ya ha sido inmediata. Y luego estaba vinculado esto a lo de sostenerla, ¿no? Que ha dicho la compañera también. Para sostenerla, pues para eso está también el equipo que tiene que dar respuesta, una respuesta continuada a eso. Y el equipo a su vez tiene que tener la garantía de que la institución también está asumiendo lo que decida el equipo, que desde lo institucional, lo político, lo que corresponda, va a tener el respaldo la parte técnica, ¿no? ¿Más ideas? Bueno, yo no sé si la pregunta iba enfocada por aquí, pero yo también pienso en qué está percibiendo ese chaval, que está agrediendo a un educador o educadora y que no está pasando nada. Entonces, ¿qué aprendizaje está haciendo el menor o la menor? Entonces, a nivel ético, tenemos un compromiso con esas personas de aprendizaje, de consecuencias. Vamos, es la reflexión que saco a cabo. Carmen, llévalo no hacia las personas con las que trabajamos, sino a nosotras como profesionales, ¿vale? Por favor. La jornada se dirigía más hacia nosotras, Sí, ¿vale? sí, sí. La acción de denuncia que ha salido al principio, ahora ya Antonio Hilario, que lo habéis comentado, vosotras o vosotros, ¿habríais denunciado? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué factores pueden disuadir a un profesional de denunciar la agresión? ¿Y cómo debería de posicionarse
un colegio como el nuestro ante una agresión que ha sido silenciada? ¿Qué esperáis de un colegio? O sea, ¿qué esperáis del colegio ante una agresión que hubiese sido silenciada? Bueno, vamos a ver, yo, por ejemplo, en un principio a mí no se me ha dado ese tipo de casos, pero sí está cerca, lo percibes. Desde luego, lo que se ha estado hablando al principio de comunicarlo al Colegio de Educadores Sociales sería estupendo, sería, vamos, creo que habría que hacerlo, tener una contabilidad de casos que se estén dando para bueno, contemplarlo y a la hora de conocer la situación en cada contexto, en cada situación, cada programa que se esté trabajando, sería evidentemente bueno eh, tenerlo. Em, eh, Sigo diciendo lo mismo, si tienes compañía en ese momento, generalmente sueles apartarte, ¿eh? de ese conflicto de la manera en la que puedas, o bien con el resto del grupo y el compañero o compañera coger la situación, si se te ha desbordado de manera personal a ese educador. Abordarlo, pues como comentaba casos anteriormente, creo que era Juanba Bautista, pues abordarlo a posteriori con el equipo de trabajo, con el que estás, con la misma entidad, bueno, ver en dónde se ha cometido ese error, o posiblemente el perfil del menor, que muchas veces no nos acordamos, no es el que tiene que estar allí con nosotros. Pues tiene una serie de problemáticas o no se ha visto bien los equipos técnicos, o igual en el juzgado y se le ha llevado un recurso que no es el suyo. Y muchas veces os encontráis o nos encontramos en situaciones con menores que no deberían estar allí y sin embargo lo están. Y hay que trabajar con ellos y con el resto también. Y eso es complicado. Es complicado. Hola, vamos a ver. Alejandro, ¿sí me escucháis? Sí, Antonio, sí. Vale, perdona, es que me he tenido que esto se descargaba y ya no tenía batería. Vamos a ver, conciso. Denunciarlo sí. ¿Cómo denunciarlo? Denunciarlo directamente a la Fiscalía de Menores. Tú, como agredido, vas a la Fiscalía de Menores y al fiscal que esté de guardia denuncia la situación, para que esa respuesta, pues bueno, sea desde ahí, no ir a la policía, ni ir a la Guardia Civil, ni nada de esto, a la Fiscalía de Menores, porque la respuesta va a ser más rápida y el fiscal también va a tomar conciencia, ¿vale? Porque yo creo que aquí, en todo este tema, tenemos que meter mucho a los fiscales. Los fiscales se tienen que implicar. Hablar con un fiscal siempre es bueno, aunque discrepemos muchas veces en el abordaje. ¿De acuerdo? Y después, nosotros, ¿cómo nos vamos a sentir? Tenemos que sentir el respaldo y el apoyo del equipo ante esa intervención que estamos haciendo. Así como he dicho antes, de la institución en la que trabajamos. Y como colegio también hay que ayudar a esa persona que ha sido capaz de dar el paso y denunciar la situación de lo que le ha pasado. Fórmulas hay muchas, pero en cuanto lo sepamos, acercarte, bueno, ya se vería. Ok, ya está. Leti, que también nos escribe desde el chat, se disculpa por no tener la posibilidad de poder hablar y nos dice, sí me hubiera gustado un asesoramiento jurídico gratuito y un seguimiento del caso para poder denunciar por una parte la profesional y por otra parte del colegio y derivar a inspección de trabajo. Ahí está su reflexión. Leti, si estás en Castilla-La Mancha, pues ponte en contacto con nuestro colegio para ver si hay alguna forma de que te podamos ayudar. Si estás en otro colegio profesional, pues ponte en contacto con tu propio colegio porque te podrán ayudar y asesorar. ¿Más ideas? A ver, Alejandro, respecto al tema este de la denuncia y los colegios profesionales, no me voy a abogar a hablar por todos, porque aquí hay muchos colegios representados, pero concretamente por el nuestro, y sé que muchos más del territorio nacional, lo que hacen es lo que hemos hablado antes, es una labor primero de información, para tener un conocimiento lo más exhaustivo posible de cómo ha sido la agresión.
Después una labor de acompañamiento. Y después tenemos una labor de poner a disposición, que es un servicio que ofrecen los colegios profesionales, poner a disposición de la persona agredida los servicios jurídicos del colegio. He dicho antes también que en algún caso de agresión grave, el colegio había ofrecido a la persona agredida el podernos presentar como acusación particular y, por supuesto, trasladar toda la información y la denuncia, en este caso a la Administración, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Pero también es verdad que hay muchas veces que al colegio nos llegan casos a través de personas no colegiadas. Y entonces nos exigen, digo exigen que el colegio haga algo ante una agresión que han sufrido, tal, y no son personas colegiadas. El colegio puede coger y trasladar, que lo hemos hecho, trasladar esa información y trasladar esa denuncia a la Administración. Pero el colegio, ahí ni podemos ofrecer asesoría jurídica gratuita, entre otras cosas, porque si no, ¿qué diferencia habría entre las personas colegiadas y las no colegiadas? Entonces, lo que hacemos desde aquí, vamos, yo animar a todas las personas que estén colegiadas, porque es una forma de estar más protegidas. Aparte de defender la profesión, es una forma de estar más protegidas. Gracias, Paco, sí. Sí, pero también tendría que haber eso es así, pero tendría que haber también un asesoramiento jurídico por parte de la misma entidad. Y si la entidad no dispone, que se lo facilitara a la administración. En los casos estos, si no, es generar también una desprotección. La empresa tiene que cuidar a sus trabajadores. La última pregunta que os lanzo es sobre el cuidado y la prevención. ¿Cómo podemos cuidarnos entre profesionales sin caer en la sobreprotección ni en la negación del riesgo que tenemos por nuestra profesión? ¿Crees que en tu lugar de trabajo existen mecanismos reales de cuidado mutuo? ¿Y qué estrategias preventivas te parecen viables y necesarias que pudiéramos desarrollar? Venga, que estáis ya para nota, ¿eh? O sea, estáis aprobando todas, pero esto es ya para conseguir una nota muy buena. Pues mira, yo creo que esta es la parte más verde de todo, porque tiene que ver mucho con el riesgo psicosocial, ¿no? Las situaciones, porque es donde se contextualiza todo y es la parte más complicada de evaluar, la más desatendida y a la que menos reacción se le da, ¿no? En concreto, hemos tenido conocimiento de casos en los que ha habido agresiones y se ha ido a la mutua, y la mutua, como era un tema de accidente de trabajo, solamente atendía los temas físicos que habían provocado, pero todo el tema psicológico y tal decía que no tenía competencia para hacerlo. Entonces, esto es la pata coja del sistema. ¿Más ideas? Leti nos comenta que los convenios colectivos también deberían de recoger esta situación. Bueno, pues en estas 2 horas otros han elegido un papa, así os lo digo. O sea, Paco, pues si quieres ya clausurar la jornada, muchas gracias a todas y a todos por mi parte, por participar y por hacer esto dinámico y participativo y activo. Bueno, nada, simplemente el reiterar el agradecimiento pues, a todas las personas que habéis participado, personas colegiadas en el CCLM, personas que estáis colegiadas en otros colegios, estudiantes de educación social y nada, pues este tipo de foros son necesarios porque necesitamos el tener herramientas comunes, solamente con el discurso de lo que nos pasa y el poder contar lo que nos pasa y lo que sentimos cuando nos pasa, pues es necesario para poder tener apoyo
no solamente del resto de compañeros, sino de compañeros y compañeras de la profesión. Reitero el agradecimiento del Colegio de Castilla-La Mancha a vuestra participación en esta actividad y nada, os emplazamos para las siguientes. Un abrazo para todas.